hermanos que pudieron estar trabajando. Bendigo sus vidas y Dios paga. Amén. El Señor paga. Ni aun un vaso de agua que des en mi nombre, dice, como el que me trae el hermano aquí, quedará sin recompensa, hermano. Amén. Difícil que me la tome, pero bueno, gracias. Gloria a Dios. Bendigo a las hermanas que estuvieron ayer en Calbuco. ¿Cuántas fueron? 10. 11. Pero ¿están las 11 hoy día aquí o no? Si no, no van a tener permiso de nuevo salir. No. Bueno, algunas están ausentes, a veces siempre por motivos de salud, hermano. Cuando llega la edad, nada que hacerle. Entonces, no pueden estar algunos. Dios bendiga sus vidas, ¿ya? El Señor es el que sostiene nuestra vida. Amén. Y nos hace pasar días de aflicción a veces, pero Él nos mantiene y afirma nuestro caminar para ser fieles al Señor que nos llamó. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al Salmo, al libro de los Salmos. Hace poco nuestro hermano Claudio estuvo predicando también en el libro de los Salmos. Yo estoy predicando el gran Salmo. ¿Cuál será ese? El más largo. 119, ¿cierto? Es el Salmo que tiene alrededor de 170 versículos, ¿ya? En ese Salmo estoy y empecé hace unos jueves atrás compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Salmos. Vamos a ir a la palabra del Señor, después tenemos un compromiso en Dalcahue, los que podamos estar presentes en este culto unido que ha planificado Dalcahue para estar presente con nuestros hermanos. Es bueno estar y compartir con los hermanos. Amén. Sí, hermanos. Hay hermanos que no lo pueden hacer a veces por diferentes motivos, pero si usted y yo lo podemos hacer, es necesario hacerlo, porque todos son necesarios y es necesario que podamos compartir, ¿no? Usted ve los dedos de mi mano, no son todos iguales, ¿verdad? Pero son necesarios para que se formen una mano. Anoche estábamos allá en la Movimiento Cristiano y Misionero, una iglesia hermana. Es necesario compartir. Es necesario que debemos aprender a compartir unos con otros, porque la iglesia es una sola. Amén. Bueno, aunque no diga amén, es así. Salmo 119, vamos a estar de pie. Le invito a leer desde el verso 9. Bet, dice la segunda letra del alfabeto o la letra hebrea. Bet, tiene ahí una separación, ¿cierto? En su Biblia. La suya lo tiene, arribita del verso 9. Amén. Damos lectura en el nombre del Señor. Dice así, ¿con qué limpiará el joven su camino? Comienza con una pregunta, signo de interrogación, tiene ahí nuestras Biblias. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, dice el Salmo, desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios, mire, dice el Salmo, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Mire, verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, dice el Salmo, más que de toda riqueza. Verso 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Verso 16. Me regocijaré, ¿ya? En tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Aleluya. Me regocijaré, me alegraré en tus estatutos.
No me olvidaré de tus palabras. Gloria a Dios. Le invito a inclinar su rostro y oremos un minuto a que Dios nos ayude frente a esta palabra. Incline su cabeza. Amado Dios, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, te alabamos, muy buen Dios, en este día y bendecimos tu nombre. Damos gracias que usted nos permite entonar alabanzas a tu presencia, Señor. Damos gracias por mis hermanos que han estado sirviendo en esta hora aquí en el altar. Los niños, Señor, que nos alegra verles, alabar tu nombre, Señor. Oh, mi Dios, oramos en esta hora al leer tu palabra, al meditar en ella, Señor. Oramos y la queremos recibir no como palabra de hombre, Señor amado, sino como tu ley perfecta, la voz de Dios para nuestra vida, Señor. Oramos en esta tarde rogando que tu santa presencia dirija, Señor, nuestra vida. Señor amado, que quites de cada uno de nosotros todo cansancio, fatiga, Señor, y podamos estar prestos, atentos a oír tu palabra, Señor. Que usted nos bendiga en esta hora, porque usted conoce cómo hemos llegado. Tú lo sabes todo, mi Dios, porque el que pesa el corazón está aquí en este día. Tu santa presencia, Espíritu de Dios, llene nuestra vida, llene esta casa, Señor amado, en esta tarde. Y tu palabra, mi Dios, Cristo bendito, que es suficiente, obre sobre nuestra vida. Oramos en esta hora, bendíganos, corríjanos, aliéntenos, Señor, renueve la fuerza de tu iglesia, límpianos en esta hora por tu palabra y muéstrenos a Cristo, mi Dios. Muéstrenos a Cristo, el bendito, sobre nuestra vida. Oramos en esta hora, mi Dios amado, en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador. Oramos y rogamos que nos ayude frente a esta palabra, a ser oidor y hacedor de ella, Padre, al recibirla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le invito a tomar asientos, por favor. Vamos a estar quietos, hermanos, frente a esta palabra de Dios en esta hora. Yo ruego que usted se mantenga en sus asientos mientras compartimos esta palabra del Señor para nuestra vida. Es el momento en que debemos poner nuestra mayor atención y estar con reverencia frente a la palabra del Señor. Amén. Así que todos mantengámonos siempre en nuestros lugares para recibir con reverencia su palabra y estar prestos a lo que Dios siempre hace para nuestra vida. Así que le ruego que se pueda mantener despierto ya para escuchar la palabra de Dios. Este gran salmo de la palabra, Salmo 119, que tiene alrededor de tiene exactamente 176 versos de la Escritura, ¿ya? A veces se hacen algunas bromas con este salmo. Esperemos que el pastor no se ponga tan larguero como el Salmo 119, ¿ya? Esperemos que no sea así. ¿Se fijaron que este salmo está como fraccionado, ¿ya? Está como así dispuesto, y ya un jueves atrás, como dije, estuvimos viendo acerca de bienaventurados los perfectos de camino. ¿Quiénes son aquellos? Los que guardan la ley de Jehová. Bendito sea Dios. Hoy día vemos esta segunda parte, después del Salmo, hablar acerca de los que guardan la ley de Dios, que serán dichosos, que serán felices. Le habla hoy día a los jóvenes, ¿ya? Gracias a Dios porque esta iglesia es joven. Hay hartos jóvenes aquí, ¿ya? ¿Cuántos dicen amén? Sí, hay hartos jóvenes. Pero no quiere decir que esta palabra no es para los mayores.
¿Ya? Comienza con una pregunta este maravilloso salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Aleluya. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Cuando uno es joven, le toca vivir varias etapas en su vida, hermano. ¿Cierto? Si usted remonta unos años atrás, acuérdese, a lo mejor cuando tenía 20, tenía varios planes. De hecho, cuando se es joven, nos toca hacer varias cosas y tomar varias decisiones que marcan nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad, así es. Este salmo tiene por título, ¿qué dice? Excelencias de la ley de Dios. Eso dice mi Biblia. Excelencias de la ley de Dios. Es lo que está hablando aquí el salmo, ¿ya? Y no tiene autor reconocido este salmo. Por lo menos aquí en la mía no sale. Este salmo, como digo, habla de las excelencias, hermano, de la ley de Dios. Y aquí se le habla al joven en esta segunda estrofa de este salmo. Ved, ¿ya? Vemos que lo que nos dice de inmediato el salmo, hermano, que la mejor arma para defenderse, para limpiar el camino del joven, es la palabra. Aleluya. Qué maravilloso. Es la palabra de Dios. ¿Cuántos han traído su Biblia hoy día? Amén. Yo estuve hace algunos días en una iglesia donde tocó leer la palabra de Dios y nadie sacó su Biblia. ¿Ya? Pocos la sacaron. Algunos comenzaron a aprender su teléfono. No, hay que andar con la palabra de Dios, con la Biblia, siempre. Esfuércese usted siempre por andar con su Biblia. De hecho, los primeros cristianos fueron conocidos como los del libro, porque siempre andaban ahí con la ley de Dios, con la palabra, con la Biblia. Amén. Hermanos, bueno, al ver esta palabra de Dios que le habla a los jóvenes, nos hace recordar también que algunos la juventud ya se quedó atrás. Y algunos el tiempo de juventud se nos está empezando a quedar atrás. ¿Ya? La juventud, al parecer, cuando uno es joven, tiene todas las puertas abiertas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Cuando uno es joven, tiene todas las puertas abiertas. Es la oportunidad, como dije, de tomar decisiones, porque el joven les toca, hermano, tomar decisiones. En la juventud es como que comienza la historia de nuestra vida. ¿Ya? Algunos miran la juventud, por supuesto, que ya se les pasó. Algunos la miran, hermano, con gozo, pero otros la miran con pesar, con tristeza a veces, porque no la aprovecharon, porque a lo mejor no tomaron buenas decisiones, ¿ya? Algunos, no sé, yo he escuchado esto en más de una oportunidad, cuando alguien dice, si hubiera conocido al Señor antes, ¿cierto? Algunos han dicho eso. Si yo hubiera conocido al Señor cuando yo era joven, cuando en mi juventud, cómo hubiese sido mi vida tan diferente a cómo o tantas situaciones que nos ha tocado vivir. Hermano, lo que vemos aquí en este salmo, como dije al principio del Salmo 19, del 1 al verso 8, que lo prediqué estos días, este salmo comienza con la búsqueda de la felicidad. El Salmo 1, el Salmo 19 del 1 al 8, comienza con la búsqueda. ¿Dónde está
la verdadera felicidad. El Salmo nos dice que la verdadera felicidad está en buscar la palabra de Dios, en seguir el camino de nuestro Dios. Y en esta segunda sección, o en esta segunda estrofa de este Salmo, comienza a hablar a la juventud. Está centrado aquí el Salmo, se centra el salmista en hablarle al joven. Comenzó hablando acerca de la sabiduría, acerca de cómo o que el ser humano toda su vida la centra en buscar la felicidad. Y después de hablarnos de esa manera, ahora se centra en la juventud. El salmista nos dice en el verso 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Aleluya. ¿Será que el joven necesita limpiar su camino? Creo que sí, ¿cierto? Como cada alma necesita, hermano, limpiar su camino. ¿Ya? El Salmo nos dice, ¿qué ha de hacer el joven? El joven, hermano, nos dice el Salmo, no debe apartarse del camino del Señor. Nosotros ya que hemos vivido algunos años, hermano, hemos visto a veces jóvenes que han estado por algún tiempo, de hecho que se han criado en los caminos del Señor y hoy día están fuera de la iglesia. De hecho, teníamos la oportunidad anoche de conversar con un pastor que lleva algunos años en Chile, pero que es de nacionalidad argentina, y él decía, qué difícil es en Chile tener jóvenes en las iglesias, decía él. Qué difícil es en este país tener jóvenes dentro de las iglesias. Y él lo comparaba a su país hace algunos años atrás también, porque ha cambiado esa realidad al día de hoy, hermano. Cómo los jóvenes están llenos las iglesias, decía él. Pero eso ha cambiado. Pero en este país en particular, él decía, qué difícil es que hayan jóvenes dentro de las iglesias. ¿Cuántos se alegran que hayan jóvenes dentro de las iglesias, hermano? ¿Cuántos dicen que son importantes los jóvenes dentro de las iglesias? Yo le comencé mostrando los dedos de mi mano, no son todos iguales. Tengo los dedos gordos. No son todos iguales, pero usted se da cuenta que todos se necesitan para formar la mano, hermano. Y los jóvenes son parte del cuerpo o son parte de la iglesia. Bendito sea Dios que hay niños aquí, hay jóvenes hoy día ya que han nacido dentro de hogares cristianos, que tienen la bendición desde niños de comenzar a escuchar la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Hermano, yo desde niño me crecí en las cosas de Dios. Y Dios en su misericordia, hasta el día de hoy me tiene en pie y me ha ayudado a serle fiel. Aleluya. Hemos visto, como decíamos, hermano, que los jóvenes les es fácil a veces apartarse del Señor y quedar a medio camino y no ser fieles al Señor. La juventud, como digo, es una época muy importante. Mire, es una época muy importante porque en esa época se toman varias decisiones. Cuando se es joven es cuando se tiene que decidir qué estudiar. ¿Ha pensado en eso? ¿A qué edad termina el cuarto medio? 18, ¿cierto? Y ahí ya tiene que pensar qué va a estudiar para poder continuar.
En el tiempo de juventud es cuando se decide con quién se va a casar. ¿Sí o no? ¿Está sacando la cuenta, hermana? Le van a faltar dedos. ¿A qué edad se casó, hermano, hermana? ¿Usted? ¿A qué edad? Cuando era joven, ¿cierto? En la juventud se toman varias decisiones que son importantes, que marcan la vida, hermano. ¿Qué estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué edad se casó, hermana Gladys? 24. ¿A qué edad se casó, hermana Daniela? 25. Por ahí anda la cosa, ¿cierto? ¿A qué edad se casó, hermana Noelia? 24. ¿A qué edad nos casamos nosotros? 23, mire. ¿A qué edad se casó, hermano Gastón? Hay un hombre que pensó la cosa, ¿ves? La juventud, hermano, es importante y se toman decisiones que marcan nuestra vida. Por eso algunos la recuerdan con gozo, pero otros también la recuerdan a veces con tristeza, porque no tomaron a lo mejor la mejor decisión. Por eso algunos dicen, si yo hubiese conocido al Señor antes, otra habría sido mi vida. Por eso la Escritura aconseja y nos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, dice el Salmo, tu palabra. Aleluya. Con guardar tu palabra. Bendito sea Dios. Hermano, en la juventud es donde se afirman los valores, las convicciones en nuestra vida. Aleluya. Es en la juventud que se afirman esos valores, esa juventud. Hoy día, cuando uno mira la juventud, la realidad de los jóvenes, hermano, y cuando me he acordado de orar, yo le digo, Señor, ten misericordia de nuestro país, porque cómo está el corazón del joven hoy día, no sé qué irá a ser de nuestro país, hermano. ¿Cómo irá a ser la realidad mañana, hermano, de la realidad de los jóvenes hoy día? Cuando hoy día tanto joven que, hermano, vive lejos de Dios y no quiere saber nada de Dios porque se ha vuelto, no sé, ateo, antidios, no cree a las cosas de Dios. Por eso vemos al Salmo aquí que después de enseñar acerca de la sabiduría, hermano, le habla al joven, pero lo central de este Salmo 119 es la ley de Dios, es la palabra de Dios, hermano. Qué necesaria es la palabra de Dios en todas las épocas de nuestra vida, pero en particular sobre el joven nos dice esta palabra. En la juventud, el corazón es como el barro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es eso? El barro en algún momento está blando, está dócil, pero a través de los años se va volviendo duro, hermano, se va endureciendo. Así es la vida de un joven, cómo va siendo tratado. Muchas veces su corazón y su vida se va poniendo dura y más rebelde. Pero vemos aquí, hermano, que con el calor de la vida el corazón se puede ir endureciendo y a veces eso se vuelve más difícil con los años de poder cambiar. Por eso, hermano, sabemos que Dios tiene poder y debemos orar por la vida de los jóvenes, orar por la vida de nuestros hijos, hermano,
Yo sé que la gran mayoría que está aquí tiene hijos, hermanos, jóvenes. Tiene jóvenes tal vez que están lejos del Señor, pero mi Dios y su Dios tiene poder para obrar el día de hoy. Si no, miremos a Saulo de Tarso, era un rebelde, hermano, era un joven rebelde, perseguía a la iglesia, mató a cristianos, persiguió a la iglesia hasta cuanto más no pudo, pero un día Dios le salió al encuentro y transformó su corazón y llegó a ser el gran apóstol Pablo, un hombre con mayor en el Nuevo Testamento, quien hoy día nos ha dejado la palabra de Dios, quien tiene más libros, más cartas en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios. El corazón de un mayor, cuando pasan los años, hermano, va cambiando aún muchas veces la forma de obrar y de pensar. Y sabe, el primer enemigo a la hora de cambiar en uno mismo, hermano, somos nosotros mismos. A la hora de cambiar en nuestra vida, somos nosotros mismos. Cuando van pasando los años, cuando uno ya se pone viejo, cuesta a veces pedir perdón. ¿Cuántas veces alguien no ha dicho, no, yo no pido perdón, solo a Dios, solo a Dios? Cuesta porque cuando van pasando los años, el corazón se pone rebelde, se pone terco. Por eso digo que el corazón del joven es como el barro, está dócil, pero pasan los años, con el calor de la vida, se va poniendo duro, se va poniendo terco. Por eso creo que el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder, la palabra de Cristo tiene poder, hermano, para obrar sobre la vida nuestra y sobre la vida de un joven. Aleluya, bendito sea Dios. Hermano, vemos en la palabra de Dios cómo Dios obra. Vemos en la palabra de Dios que hay orgullo. Vemos en la palabra de Dios que cuando el corazón quisiera cambiar, el orgullo es parte, es el enemigo nuestro. Hermano, vale la pena el corazón que sea transformado por Dios. Vale la pena que el corazón cambie por la obra de Dios. ¿Ya? Vale tanto la pena que Dios obre en el corazón nuestro. En la juventud es el momento ideal, hermano, en la vida de un joven es el momento ideal para que pueda encaminar sus pasos. En la vida del joven es ideal que pueda encaminar sus pasos. Aleluya. En la juventud muchas veces es cuando Satanás se acerca para ofrecer tantas cosas, tanto que tiene este mundo, tanto engaño que tiene, hermano, este mundo. Como me decía un día un joven, hermano, que se crió en las cosas de Dios. Y él me dijo de frente, pero sabe, pastor, el mundo es tan atractivo. Y sí, es verdad, hermano, el mundo es tan atractivo, pero no para que el corazón del joven sea limpio. No, porque esa es una obra que solo la palabra de Dios puede hacer sobre cada vida, sobre la vida de un joven. Por eso es tan importante lo que dice la Escritura. Hermano, en la juventud se deben vencer los ídolos del corazón, las tentaciones, ¿ya? Tienen que vencer porque cada vez más crecen, hermano. Es en la juventud que se debe matar la pereza, el orgullo, la codicia, la avaricia, la lujuria. Esa es la juventud. Por eso será que el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, si no me equivoco, dice, instruye. ¿A quién?
al niño, instrúyelo. Así dice, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere adulto, fuere viejo, no se aparte de él. Hermano, es importante que el corazón de un niño, el corazón de un joven, sea instruido en la palabra de Dios. Y la promesa de esta es que no se va a apartar un día. Aleluya. ¿Qué responsabilidad tiene hoy día? Tiene jóvenes, tiene hijos, tiene niños. Hermano, a veces, hermano, se dice, mi hijo decidirá cuando sea mayor. Yo he escuchado eso, de padres, de madres. No, no voy a hacer, ni voy a obligar, ni voy a llevar a mi hijo allá, porque mi hijo decidirá cuando sea mayor. ¿Decidirá qué? ¿El camino del bien o el camino del mal? ¿Decidirá el camino del evangelio o el camino de la perdición? ¿Cuál cree usted? Va a decidir apartarse de Dios, hermano. Eso es seguro, porque la Escritura dice que el corazón del ser humano va de continuo al mal. Es más, dice Jeremías, hermano, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Usted creerá que en algún momento el joven decidirá por las cosas de Dios? Por eso el proverbio dice, instruye, enseña al niño. Enséñalo en esa edad que tiene un corazón dócil, un corazón enseñable, que todavía no se ha puesto rebelde. Su corazón, por el calor de la vida, hermano, todavía no está rebelde. Instrúyelo para que un día llegue a la adultez y no se le olvide. No se le olvide, hermano, porque uno tiende a olvidar las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Tiende a olvidar las cosas, hermano. Bendito sea Dios en este día, que lo que estamos aquí podemos alabar a Dios con toda libertad. Que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Que Él nos transformó, nos sacó de donde estábamos muertos, dice la Escritura. Porque así dice la palabra de Dios, que nosotros, usted y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero bendito Cristo que un día alcanzó nuestra vida, solo por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya. Hermano, nunca un niño, un hijo decidirá cuando sea mayor por el bien, decidirá por el mal, porque así es el corazón del ser humano. Por eso, si hoy tiene la oportunidad de un hijo, de un nieto, instrúyalo en la palabra de Dios. Al niño se le debe instruir en el camino del Señor. Hermano, al niño se le debe enseñar venir a la iglesia. Al niño se le tiene que formar ese hábito, hermano, de venir a la casa de Dios. Tiene que ser parte de la vida cristiana nuestra. A veces llama la atención, hermano, cómo parece que eso no fuera importante, hermano, no fuera importante para un niño. Hermano, es necesario que usted le muestre a su hijo y usted le enseñe a caminar en las cosas de Dios. Que usted le enseñe a su hijo a congregarse, hermano. Que usted le enseñe a su hijo eso, que es importante ir a la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, en la edad del joven
A esa edad, el joven va a todas. Como dije al principio, parece que a la edad del joven se tiene todas las puertas abiertas. Parece que fuera invencible. ¿Se ha dado cuenta de eso? Están con toda la energía y el vigor. En esa edad está la lucha, con la arrogancia, con la altivez del corazón. ¿Cuántas veces usted como padre tal vez ha escuchado, otra vez mi papá lo mismo, otra vez mi mamá lo mismo? ¿Sí o no? Y si no lo ha escuchado, tal vez pronto lo escuche. Cuando le dé el consejo, más le vale que no, ¿cierto, hermana Lorena? Más le vale que no. Pero eso se lo dice, hermano. Otra vez hemos escuchado y nosotros hemos vivido eso. En algún momento hemos sido jóvenes o algo todavía nos queda de juventud. Pero sabe, hermano, cómo evitar el caos. Cómo evitar el caos en la juventud. ¿El caos en qué? En la arrogancia, en la desobediencia. ¿Sabe cómo se puede evitar frente a la juventud? El salmista nos dice, con guardar tu palabra. O sea, el joven se puede librar de tantas situaciones que le toca vivir en la vida solamente guardando la palabra de Dios, guardando la bendita palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder. Sí, tiene poder. La palabra de Dios limpia nuestra vida, hermano, limpia la vida del joven. ¿Qué dice San Juan 15:3? La palabra de Dios limpia, la palabra de Dios santifica, la palabra de Dios transforma. Ya vosotros estáis limpios, dice la Escritura, por la palabra que os he hablado. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene poder para limpiar nuestra vida. Hermano, el joven debe poner atento el oído a la palabra de Dios. Debe poner atento su oído a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como dije, para evitar el caos de la arrogancia frente a la juventud. Porque la palabra de Dios es nuestra guía y es nuestro sustento. ¿Cómo, hermanos, se puede vencer al pecado, a la arrogancia frente a la juventud? Solo con la palabra de Dios, solo con la palabra de Dios, solo con la palabra bendita es el único instrumento para vencer el pecado, porque la palabra de Dios alumbra nuestra vida. Este mismo Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino. Solo la palabra de Dios nos da el poder y le da el poder a la vida del joven, hermano, para vencer el pecado y toda tentación. Porque siempre digo esto, mire, el joven que va a la iglesia y el que no va a la iglesia se va a enfrentar a las mismas tentaciones, las mismas, hermano. ¿Ya? El que va a la iglesia y el que no va se va a enfrentar a las mismas tentaciones, va a tener las mismas luchas, las mismas pruebas, pero ¿qué es lo que va a librar al joven? Es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. La palabra de Dios es la que santifica nuestra vida. La palabra de Dios es la que tiene poder para limpiar nuestra vida. Aleluya. Dígale al que está a su lado, la palabra de Dios limpia tu vida. Vamos, dígaselo. La palabra de Dios
limpia tu vida, limpia tu corazón. La palabra de Dios tiene ese poder. Aleluya. Solo la palabra bendita de Dios, hermano. No es una obra humana. La palabra de Dios es el instrumento que Dios usa para vencer el pecado, porque la palabra de Dios alumbra nuestra vida. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, cuando vemos la realidad de los jóvenes, hemos tenido con mi esposa la realidad de estar tantas veces en una ciudad tan grande como Concepción. Lo he dicho en otras ocasiones. Como en esa ciudad, hermano, hoy día los jóvenes, hombres con hombres, pueden andar de la mano como por la calle y se ha vuelto algo natural y normal. Lo hemos visto. Como dos jovencitas pueden estarse dando besos con toda libertad como algo natural y normal. Entonces, cuando vemos esa realidad de la vida de un joven, ¿qué será de nuestro país? ¿Cuál será el futuro que le espera mañana? ¿Cuál será el futuro de sus hijos o de los nietos nuestros, hermanos? Por eso la Escritura dice, ¿con qué limpiará el joven el camino? Con guardar su palabra. Aleluya. Por eso en esta iglesia llamamos tanto a amar la palabra de Dios, amar la palabra de Dios, amar las escrituras. Por eso insisto, hermano, vaya a su Biblia, busque la palabra de Dios. Por eso llama la atención hoy día las iglesias. Parece que la Biblia ya no se lleva, parece que da vergüenza. No. Ande siempre usted con su Biblia, siempre con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hermano, no se ve bien nuestro país cuando vemos la realidad de la juventud hoy día. ¿Cómo será ese tiempo? El joven rebelde, hermano, cuando Dios tenga que obrar sobre él. Porque Dios ha de obrar. ¿Cómo será ese día cuando Dios tenga que alcanzar a ese joven rebelde? ¿Cómo será ese día de dolor, de lloro, cuando Dios tenga que alcanzarlo? Porque Dios un día lo va a alcanzar, hermano. Eso no se puede evitar. Hermano, se sabe que en este tiempo la juventud no está decidiendo por Dios, ¿ya? Por tanto, su camino no será limpio. La juventud no está decidiendo por Dios y su camino no será limpio. Pero bendito, poderoso y gloria a Dios y alabado sea su nombre cuando vemos a un joven que sirve a Dios. Cuando vemos que a un niño se le está enseñando en las cosas de Dios. Bendito sea Dios, porque ahí va a haber una buena familia, hermano. Ahí va a haber un matrimonio estable. Aleluya. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que va a obrar en el corazón. La palabra de Dios es la que limpia el corazón. La palabra de Dios es la que santifica. La palabra de Dios es la que nos va a llevar a apartarnos del pecado. Es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso debemos dar oportunidad siempre al joven que sirva a Dios. Las iglesias tienen que estar abiertas a que el joven sirva a Dios. Será a veces con debilidades, hermanos. Sí, es verdad. Pero tiene que haber oportunidad que el joven alabe y que bendiga a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sabe? El joven
no limpiará su camino escuchando a sus amigos. Escúcheme esto. El joven no limpiará su camino escuchando a sus amigos. ¿Ya? Es más, una buena amistad te puede a veces acercar a Dios, pero también te puede alejar de Dios. Porque usted no sabe cuánta presión hay en los amigos, hermano. Yo he tenido hijos. Cuánta presión hay en los amigos. Por eso es importante cuáles son los amigos de sus hijos. Todavía aquí hay varios pequeños, pero van a crecer. Ya van a tener 15 años. ¿Cuáles van a ser sus amigos, hermano? No sabe usted la presión que ellos van a tener, hermanos. Bendito sea Dios. Las amistades te pueden acercar a Dios o te pueden también alejar. La amistad que te aleja de Dios, debes huir de ella. ¿Está de acuerdo conmigo? La amistad que te aleja de Dios, debes huir de ella. Sea niño, sea joven o sea adulto. Porque a veces incluso los hermanos adultos de la iglesia tienen amigos no cristianos y los lleva a alejarse de las cosas de Dios. Aleluya. El joven nunca debe seguir lo que le dice su corazón. ¿Me escuchó? El joven nunca, hermano, ni el adulto nunca debe de seguir lo que le dice el corazón. No. A veces el consejo dice, pero amiga, escucha tu corazón. Mentira, no lo escuche, porque su corazón, el suyo y el mío, es engañoso. El suyo y el mío es engañoso. No lo puedo escuchar. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, no siguiendo sus ideas, no escuchando a sus amigos, hermano. Solo la palabra de Dios es la que lo limpia, es lo que lo aparta, es lo que lo hará libre. Solo la palabra de Dios es la verdad que un día lo llevará a conocer a Cristo. Bendito sea Dios. Solo la palabra de Dios. Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted conoce su corazón? Es engañoso. Es engañoso. Responde y actúa según la circunstancia. Es perverso. ¿Quién lo conocerá? Es mañoso. Se enoja fácil, hermano. ¿Cómo la conocen a usted en su familia? ¿La conocen como la cariñosa? ¿El cariñoso? ¿La enojona? ¿La peleadora? Cuidado. Dios nos libre. Cuidado con nuestro corazón. ¿Con qué limpiará nuestra vida? Solo la palabra de Cristo. Bendito sea Dios. Solo la palabra de Cristo, hermano. Solo la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado, dice el verso 2, los que guardan sus testimonios y con todo el corazón, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Con todo el corazón, hermano. No sirve a medias. No puede ser a medias. No, la Escritura dice con todo el corazón. Con todo el corazón. Hermana, dígale al que está a su lado, tiene que ser, hermana, con todo el corazón. Aleluya.
Tiene que ser con todo el corazón, hermana. No sirve un corazón a medias. Aleluya. Bendito sea Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Con todo el corazón o con todo mi corazón te he buscado. No me dejes, ¿de qué? Desviarme de tus mandamientos. O sea, hermano, si no se le busca a Dios con todo el corazón, usted y yo corremos el peligro de desviarnos de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está dividido. La Escritura dice, no, a Dios se le busca con todo el corazón. Con todo el corazón. Y el Salmo dice, no dejes, no lo permitas, oh Dios, que yo me desvíe. ¿De qué? De tus mandamientos. Dice el verso 11, y en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es importante el corazón frente a Dios, hermano. Es ahí donde Dios obra, es ahí donde Dios apunta con su palabra, es ahí donde Dios apunta, hermano, en su corazón. El corazón del ser humano es el que necesita la palabra de Dios. El corazón del ser humano es el que tiene que ser transformado, hermano, por la palabra de Dios. ¿Cuál es la práctica de esta palabra? Guardar la palabra. ¿Cuál es el efecto de guardar su palabra? ¿O cuál es el beneficio de guardar la palabra de Dios? Porque aquí el Salmo nos habla de una práctica en la palabra de Dios, ¿ya? De un efecto que produce el guardar la palabra de Dios y el beneficio que trae, hermano, a nuestra vida el guardar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Porque trae beneficio. Sí, hermano, trae beneficio el guardar la palabra de Dios. Trae beneficio sobre nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Dice el verso 10 y el verso 11. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Aleluya. Con todo el corazón debo buscar al Señor. Con todo el corazón me debo acercar al Señor. Porque cuando un corazón se acerca a Dios, habrá paz sobre su vida, hermano. Habrá paz sobre su vida. Habrá esperanza. El corazón que se acerca a Dios tiene que acercarse a través de la palabra de Cristo. Aleluya. ¿Usted ve su corazón por fuera? Usted no lo ve, ¿cierto? Cuando la Biblia habla de corazón, no se ve por fuera. Nos está hablando de esta persona, de nuestro interior, hermano. Por algo dice la Escritura, de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Si hay un corazón que solo piensa en el dinero y en la plata, siempre va a hablar de plata. Si hay un corazón que solo piensa en trabajar o no estar ocupado en esas cosas, todas las veces que converse con él, le va a hablar de trabajo. Porque lo que hay en el corazón, habla la boca. Si en el corazón hay palabra de Dios, la palabra de Dios va a salir por la boca. La palabra de Dios es la que va a hablar nuestra boca, hermano, y va a ser de bendición para los que están alrededor nuestro. Por eso es importante la palabra de Dios en el corazón, hermano. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. No se puede buscar a Dios
con un corazón a medias. Tiene que ser un corazón entregado a Dios por completo, con todo el corazón. Amén. Nunca se debe aplicar la palabra de Dios en lo que a mí me conviene. No, no, así no funciona, hermano. Ya, siempre el que ama al Señor lo tiene que amar con todo el corazón y guardar la palabra de Dios con todo el corazón. ¿Me dice amén? Con todo el corazón. La pregunta es, ¿estamos siguiendo al Señor de cerca o de lejos? ¿Estás siguiendo al Señor de cerca o de lejos? ¿Con todo el corazón o a medias? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Que tu corazón esté siguiendo a Dios de cerca, hermano. Que sea un corazón que se acerque a Dios con fe, con esperanza, que le crea las cosas de Dios, porque de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. Aleluya. Tiene que ser con todo el corazón, no puede ser a media. Tiene que ser con todo el corazón, hermano. Mire, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa a usted cuando usted olvida el celular? No se me sonría, piénselo, yo no lo estoy acusando aquí. ¿Qué le pasa a usted cuando olvida ese aparato? Yo ahora lo tengo que traer a la iglesia porque tenemos un hijo a tanta distancia que si nos escribe algo le tenemos que contestar. Pero ¿qué le pasa a usted cuando olvida el celular? ¿Se desespera? ¿Vuelve por él? Mire su corazón. Se desespera. Vuelve corriendo por él como una necesidad, una cosa que no puede estar sin él. Así sea tu pasión por la palabra de Dios. Así sea tu entrega, hermano, por la palabra de Dios. Pero si no es así, es porque hay un corazón a media y le está mirando a Dios de lejos. Y Dios, no, hermano, no se le puede mirar de lejos. Se tiene que estar cerca, un corazón entregado, con devoción, hermano, a las cosas de Dios. Por eso el Salmo dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El corazón del joven se va a volver rebelde, duro con el pasar del tiempo, hermano. Por eso es que necesita la palabra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Bendito sea nuestro Dios con todo el corazón, con todo el corazón. Y mire, el salmista aquí hace, hermano, una confesión y ya voy a terminar, no puedo seguir. Él dice, no dejes desviarme, no lo permitas, mi Dios. Soy débil y soy frágil. No permitas, mi Dios, que yo me desvíe. ¿Cuántos están orando así, clamando al Señor? Oh, mi Dios, no permita que yo me desvíe, Señor. Que yo me aleje de las cosas de Dios. Es como si el salmista estuviera diciendo, oh mi Señor, vigílame, vigílame mi Señor, yo te lo ruego, vigila mi corazón, mi Dios. Es necesario que usted y yo le digamos, Señor, vigila mi corazón, vigila mi corazón. No permitas, Señor, que yo me desvíe de tus mandamientos, porque cuando lo hago, peco. El salmista reconoce su debilidad, hermano. El amar al Señor es amar su palabra. El amar a Dios es el amar su palabra. Me acerco a Dios a través de ¿qué? De su palabra. Aleluya. Solo lo hago a través de la palabra de Dios.
La gente, y termino con esto, voy a tener una segunda parte. La gente dice afuera, yo creo a Dios y sirvo a Dios a mi manera. ¿Ha escuchado eso? Sí. Cuando usted ha hablado alguna vez a alguien, le dice, no, yo creo en Dios a mi manera. Cuando alguien dice eso, no conoce a Dios, hermano. Porque el único Dios es el Dios de las Escrituras. El único Dios es el Dios de la Biblia. O te acercas a la palabra con devoción, con entrega, con todo tu corazón. Porque dice el Salmo, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar. Gloria a Dios. Que en su corazón suyo y mío esté la palabra de Dios. Póngase de pie, vamos a clamar.